Los tiempos y la tecnología avanzan a pasos agigantados, pero nadie puede responder aún una pregunta aparentemente simple. ¿Existe vida en otros mundos? A pesar de que cada año se presentan videos y fotografías de presencia de objetos extraterrestres en el cielo, la comunidad científica mundial se resiste a aceptar que efectivamente formas de vida extraterrestre nos visitan y que además han sido partícipes del proceso de la historia universal. Actualmente la ciencia no puede levantar esos monumentos en un bloque. ¿Cómo lo hicieron los antiguos? Eso no se ha llegado a saber hasta la actualidad. Allí donde se han desarrollado grandes civilizaciones en la antigüedad, han quedado testimonios extraños que solo pueden acoger explicaciones extraterrestres. Construcciones, apariciones, máquinas. Todas las naciones de gran tradición cultural hablan de contactos con seres de otros mundos. Quizás los ovnis y los ET llegaron a la Tierra desde tiempos remotos y hasta es posible suponer que se ha dado aquello que para los expertos de estos temas es una realidad, que los extraterrestres nos impartieron enseñanzas y sabiduría a los seres humanos para desarrollar obras excepcionales en la Tierra. Hoy haremos un recuento de estos misterios, de los que la humanidad tiene y muestra orgullosa, pero que parece confirmar una relación con seres de otros planetas. Desde Leonardo da Vinci hasta la Sagrada Biblia, el hombre habló de máquinas voladoras y de contactos extraterrestres. Tal vez no estamos solos, ni nunca lo hemos estado, y hemos creído vanidosamente que nuestros antepasados levantaron excepcionales monumentos sin la ayuda de nadie. Hoy en día repasaremos estas presencias alienígenas a lo largo de la historia. Extraño, muy extraño, aunque para los estudiosos de los ovnis no hay misterio oculto. Los alienígenas existen ahora, hoy, y siguen observándonos y contactándose con nosotros. En tal caso, si vinieron a la Tierra para crear cultura, instruir y dar sabiduría con un mensaje de paz, pues bienvenidos sean. Amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hablar acerca de la presencia alienígena en la Tierra, segunda parte. Sí, y a mí me da mucha curiosidad que las grandes civilizaciones y culturas que se han desarrollado en la antigüedad, por lo general han tenido la presencia, paralelamente, de una persona con una inteligencia muy poderosa o de grandes conocimientos científicos. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Adelante. Puesto 10. Por lo general, los grandes hombres de la historia se han destacado por realizar extraordinariamente un solo oficio, o máximo dos. Pero en el caso de Leonardo da Vinci, este superó todo lo imaginable. Además de pintor, el genio florentino fue escultor, inventor, escritor, filósofo, ingeniero, botánico, anatomista, músico y urbanista. Nunca en la historia hubo otro talento humano que conociera todas las artes y las ciencias como él. Pero lo que llamó la atención de los expertos es la fijación que tuvo Leonardo de que la humanidad construya máquinas voladoras, lo que era un sueño para el siglo XV en que el maestro vivió. En Italia, a raíz de esto, surgió una insólita polémica sobre los dones de Da Vinci. Para todos fue el más grande genio de la humanidad,
Pero para los amantes del tema extraterrestre se trató de un hombre iluminado que tuvo contacto con otros mundos para consolidar su notable obra creadora. Leonardo fue capaz de destacar en distintos ámbitos, algo francamente inusual. Fue un pintor de renombre y escultor. Pero también se adentró en la óptica geométrica, diseño mecánico, anatomía, geología, etc. Y destacó sobradamente en todos esos campos. Si se busca el mayor genio universal, una idea muy propia del Renacimiento, Leonardo cumple todos los requisitos. Leonardo estaba convencido que había vida en otros planetas, como se desprende de los testimonios de quienes lo conocieron. Su imaginación era efectivamente desbordante, pero su profunda sabiduría de las ciencias físicas y matemáticas no parece tener explicación en un pintor fino y sensible como lo fue él. Los diseños creadores de Leonardo, sus fórmulas geométricas, su tremenda perfección matemática, son casi imposibles de poder haber sido desarrolladas por un pintor, poeta o músico. ¿Cómo pudo saber tantas ciencias si él era un consumado artista? Leonardo vivió siempre solo en su taller creando, pero llamó la atención de sus dibujos de rostros supuestamente humanos, aunque con influencias extrañas. Para los estudiosos del conocimiento extraterrestre, Da Vinci tuvo contactos con seres de otros mundos, como se desprende del reportaje lanzado por la cadena History Channel. Adelantados a su tiempo. El helicóptero, el avión, el submarino, todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Dibujos que contienen mensajes ocultos. Un soñador visionario o un hombre que tuvo contacto extraterrestre para consolidar su sabiduría. Se cree que su asombrosa obra guarda mensajes ocultos que los expertos en pintura no pueden descifrar, solo civilizaciones más adelantadas. Lo cierto es que desde el Renacimiento, hace 500 años, la obra de Da Vinci sigue siendo utilizada para la construcción de robots, y que nadie conoció los secretos de los planetas y las máquinas voladoras. Puesto 9. En el estado de Florida existe una misteriosa construcción realizada por un extravagante personaje de Letonia llamado Edward Leedskalnin. Este emigró a Estados Unidos supuestamente para curarse un trastorno de salud, pero nadie sabe cómo llegó a Miami, Florida. De 1920 a 1940, Edward llevó a cabo una proeza que no tiene explicación científica: levantar una mansión usando piedras gigantes de coral. El hombre trabajó a puertas cerradas, trasladando las enormes piedras marinas, nadie sabe cómo, algunas de dimensiones extraordinarias, que él mismo arrastró con sus manos. Lo cierto es que solo vivió 10 años en esa casa porque murió en 1951, no sin antes recibir la visita de muchos curiosos a los que guiaba, pero a quienes explicaba sobre conocimientos que nadie entendía finalmente. Cuando se hicieron las investigaciones de este monumento extravagante, los expertos se dieron con la sorpresa de que Edward había movido 1 millón de kilos de piedra de coral. Interrogados los vecinos, estos recordaron que el extraño individuo trabajaba de noche, consultando unos libros extraños, arrastrándolas con supuestas cadenas gigantes, hasta que llegaron al castillo expertos en el tema alienígena y concluyeron que Edward había tenido contactos con seres extraterrestres que le habrían transmitido conocimientos para levantar sin ayuda este monumental castillo, que en realidad es un homenaje a la relación entre la Tierra y los mundos lejanos. Solo así se podría entender cómo Edward pudo movilizar semejante cantidad de piedra pesada, y es más, darle la forma adecuada en un pulido extraordinario. El hombre se llevó a la tumba sus secretos. No dejó familia, solo este castillo en donde se aprecian esculturas con formas lunares, asientos en forma de platillos o de triángulos y otros elementos que parece increíble que hayan podido ser realizados por una sola persona.
No se ha llegado a comprobar tampoco que este castillo, según una leyenda, fue un homenaje a cierta misteriosa mujer de la que el constructor estaba enamorado, aguardando que ella llegase a visitarlo. Lo real es que tan misteriosa infraestructura quedó así, levantada en Miami, y solo se recuerda que su autor, Edward, dijo alguna vez: «Yo sé el secreto de las pirámides de Egipto para mover las piedras y que pesen poco». ¿De dónde aprendió tan fascinante conocimiento? Es un enigma que quizás algún día se descubra. Puesto 8. En el siglo XVI el mundo vivió cambios sustanciales. Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, los europeos marcharon al nuevo continente a conquistar territorios inexplorados. Portugal y España se disputaban la supremacía. Lutero en Alemania conmocionó con sus nuevas teorías protestantes. El hombre empezó a interpretar a su manera a Dios y al cielo. Y fue precisamente en el cielo de ese siglo XVI, en el amanecer de 1561, cuando ocurrió el más extraño hecho que registra la historia universal relacionada con alienígenas. La bóveda celeste se llenó de círculos luminosos que empezaron a lanzarse rayos los unos a los otros. Ese fenómeno celestial se denominó la Batalla Extraterrestre de Nuremberg, ciudad alemana desde donde se apreció mejor tan insólito prodigio. Los vecinos de Nuremberg vieron de pronto aparecer esferas de diversos colores, rojas, azules o negras, sobrevolando el cielo cerca del sol. A su vez, junto a las esferas surgieron tubos metálicos gigantes que empezaron a chocar entre sí, a lanzarse rayos en una suerte de batalla de ovnis. El artista alemán Hans Glasser pintó lo que vio en esa tenebrosa jornada de 1561 cuando Alemania se paralizó ante la lucha de objetos extraterrestres a la vista de todos. Su obra de arte, realizada en una tablilla, ha llegado hasta nuestros días para entender las crónicas extraterrestres de la época. Hoy, el fenómeno alienígena cree que Nuremberg fue testigo en aquel 1561, en el siglo XVI, de la primera gran batalla de ovnis que fue apreciada desde la Tierra. No se sabe quién ganó ni qué armas usaron para atacarse las unas a las otras. Lo cierto es que, como en la Tierra, también hay violencia allá en el cielo cuando los extraterrestres se enojan, dicen los expertos. Puesto 7. Los hombres siempre han dejado en las piedras testimonios de su cultura, su arte y una serie de mensajes que los arqueólogos no cesan de investigar. Por ejemplo, en Italia, en el valle de Val Camonica, ubicado en Brescia, se descubrió hace un siglo un conjunto de dibujos grabados en la piedra por antiguos pobladores llamados Camoni, de una antigüedad de 3000 años. Lo misterioso es que entre decenas de esos dibujos apareció la imagen de dos hombres que lucen flotando en la nada y usando cascos como si fueran astronautas de la antigüedad. ¿Por qué los dibujaron así si los Camoni eran humildes agricultores de la zona norte de Italia que retrataban en la piedra sus costumbres campesinas? Los expertos en ovnis están seguros de que esta imagen se trata del contacto que tuvieron los pobladores italianos con seres de otros mundos, quienes lucen las escafandras de las que parecen surgir luces. La duda es, ¿estos dos hombres retratados en la piedra eran extraterrestres o simples seres humanos a los que les proporcionaron cascos en ese valle de Val Camonica? En tal caso, Italia siempre ha venerado a todo aquello que vuela. De allí surgió la veneración hacia el águila romana. Pero hasta hoy los avistamientos de ovnis en Italia continúan. Como en el 2013,
cuando se captó al ovni más grande de todos los que han sido registrados por cámaras humanas. Esplorare la zona, poi scompare nel cielo a una velocità che è stata stimata in 20.000 km/h. Es increíble pensar cómo hace 3.000 años ya había pinturas rupestres sobre la presencia alienígena en la Tierra. Muy bien, señores, vámonos a la pausa y al regresar, ovnis en la Biblia, Pakal, los platillos voladores de Egipto, Ramayana y mucho más aquí en 10. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en 10 con Extraño, Muy Extraño, 9ª parte. Sí, y de la presencia alienígena en la Tierra. En el puesto 4, los platillos voladores en Egipto, Ramayana, el libro de los viajes de la India y unas esferas gigantes en Costa Rica. Adelante. Puesto 6. Mientras en Europa se daba inicio a la terrible Segunda Guerra Mundial en 1939, en Latinoamérica se vivían tiempos tranquilos. En Costa Rica, exploradores norteamericanos investigaban ese pequeño y hermoso país para explotar sus riquezas bananeras. De pronto, en lo más recóndito del bosque, hallaron unas bolas de piedra enormes y perfectamente pulidas que dormían bajo el fango. Estas esferas empezaron a ser estudiadas y sorprendieron por la perfección de su circunferencia, su dureza y el haber resistido el paso de los siglos. Se cree que son precolombinas, actualmente suman más de 500 y fueron bautizadas como petroesferas. La ciencia no ha podido asegurar si fueron esculpidas por los antiguos pobladores costarricenses, cuyo adelanto cultural no alcanzó el desarrollo de México, Guatemala o el Perú. Los exploradores americanos que las descubrieron hicieron explotar con dinamita algunas esferas, creyendo que hallarían oro en su interior. Nada. Se comprobó que eran sólidos círculos de piedra antigua, sin que se sepa para qué servían ni por qué estuvieron dormidas en los bosques de Costa Rica. Por esa razón, los entusiastas del tema alienígena están convencidos de que estas misteriosas esferas fueron dejadas por extraterrestres en su paso por nuestro planeta. Ellas representan a sus naves o bien a los planetas de la Vía Láctea. Algunas pesan más de 15 toneladas cada una, por lo que para los expertos en ovnis, si hubieran sido esas esferas obra de indígenas costarricenses, estos hubieran requerido muchos años de pulido para haberle dado la forma que hoy poseen. Además, esos indígenas no dejaron otros testimonios de un desarrollo escultórico y matemático superior. Más bien su tradición orfebre y arquitectónica es bastante pobre. Perfectas en su diámetro y proporciones, las esferas costarricenses, por su tamaño y su contundente manufactura, se ha convertido en uno de los objetos más visitados por los turistas. Una de ellas inspiró al propio Steven Spielberg a utilizarla en una de las escenas más emocionantes de Los Cazadores del Arca Perdida, cuando trata de aplastar al famoso Dr. Indiana Jones. ¿Serán estas impresionantes esferas las canicas de unos seres gigantes y alienígenas que las dejaron caer de sus naves cuando visitaron Costa Rica? El enigma continúa. Puesto 5.
La India es una de las grandes naciones del mundo en donde se desarrollaron notables civilizaciones en la antigüedad. En su larga tradición cultural, la India legó al mundo un libro antiquísimo que es una joya de la literatura universal, el Ramayana. Este libro, escrito hace 23 siglos, recoge las tradiciones orales del pueblo indio a través de las aventuras de un príncipe llamado Rama, hijo del rey Dasarata. En el libro se describen con gran realismo los paisajes, la religión, la naturaleza y la política de la India. Contiene muchos mensajes morales y es considerado un clásico entre los grandes libros del lejano oriente. Hasta que en uno de sus capítulos el libro presenta la aparición de unas naves extrañas que viajan por el cielo llamadas Vimanas. No se entiende cómo el autor del Ramayana habla de estos vehículos en una época en la que no se conocía ningún aparato que pudiera volar. Para los expertos en alienígenas, las Vimanas no fueron un invento literario de la India. Fueron las naves que en la antigüedad visitaron los pueblos indios trayendo seres de otros mundos de una civilización más adelantada. El propio héroe Rama, en el libro de Ramayana, sube a una de estas misteriosas naves llevando a algunos de sus lugartenientes. Cuando todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese, y el incomparable carro se elevó hacia el mismo seno de los cielos. El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos, narra el célebre libro indio. Los indios imaginaron esta nave voladora y la incluyeron en su libro más importante. ¿Es una creación fantástica de la literatura antigua o en realidad las Vimanas fueron naves extraterrestres reales que llegaron a la India a intercambiar conocimientos? Lo sorprendente es que en el 2012 el propio primer ministro de la India, A.K. Antony, declaró al mundo que se había encontrado vestigios de una especie de base extraterrestre en el Himalaya, frontera de la India con China y Nepal. Inmediatamente el gobierno de Nueva Delhi declaró que se había tratado de una declaración apresurada y que había sido tergiversado, negando tal afirmación. Este es uno de los muchos misterios que aún reposan en la mágica India, la nación más misteriosa del mundo. Puesto 4. Los arqueólogos consideran a Egipto como una de las grandes civilizaciones de la historia que consiguió su desarrollo gracias al dominio de las fuerzas de la naturaleza, la agricultura y la ingeniería. Una de sus ciudades más desarrolladas fue la de Abidos, en el Alto Egipcio. Y allí, en esa zona, los escritores e investigadores Peter Krasa y Reinhard Habeck descubrieron en 1992 que en la parte superior del templo de Abidos se apreciaban naves extrañas que asemejaban misteriosos platos voladores. Estas naves fueron llamadas Vimanas por los antiguos egipcios. Obviamente la comunidad científica, especialmente la de El Cairo, rechazó esta insólita interpretación al señalar que lo que parecen ser naves extraterrestres son las manos del dios Seti, jeroglífico modificado por Ramsés II. Los turistas que llegan actualmente a Abidos ven efectivamente formas extrañas de naves, pero son alertados a no dejarse llevar por las apariencias. ¿Quién tiene la razón de estos jeroglíficos? ¿Los estudiosos egipcios que niegan ser naves interplanetarias o los que estudian el tema de los alienígenas convencidos de la presencia de estos en las grandes civilizaciones de la antigüedad? Para los expertos en los ovnis,
No hay nada que refutar. Las imágenes son claras y señalan que los egipcios de Abidos tuvieron contacto con máquinas siderales. Es más, hasta se cree que los extraterrestres ayudaron a los egipcios a conocer las técnicas de ingeniería para levantar sus grandes pirámides. Es muy difícil que hace 5.000 años, cuando no existían maquinarias especiales ni mucho menos, los egipcios hayan podido coronar una pirámide de 150 metros de altura con una perfección matemática impresionante. Finalmente, los arqueólogos señalan que los antiguos egipcios veneraron un disco solar, primero de oro, luego de plata, llamado Atón. Para ellos se trata del culto del sol, como en el antiguo Perú. Pero para los estudiosos del tema alienígena, Atón es la representación del platillo que llega a la tierra egipcia a ofrecer sabiduría. Atón no era sol, sino un hombre divino, circular, de luz, que envió a su hijo el faraón a gobernar la tierra. Haber enviado a sus hijos en los platos voladores del templo de Abidos, solo Dios lo sabe. Creo que a cualquiera le interesaría leer algunos pasajes del Ramayana. Vámonos a la pausa y regresamos con mucho más todavía aquí en Extraño, Muy Extraño, 9ª parte. Y también con la presencia alienígena en la Tierra. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en 10 y en esta secuencia vamos a hablar acerca de Pakal el Grande y además de Zecaria Sitchin en el Oriente Medio. Veamos. Puesto 3. En la zona del Oriente Medio, correspondiente al actual Golfo Pérsico, se desarrolló hace muchos siglos la gran civilización sumeria, un pueblo de sabios estudiosos del cosmos. Los sumerios dejaron para la posteridad diversos dibujos y jeroglíficos que demuestran su notable adelanto cultural. Lo que llamó la atención fueron unas tablillas que hablan de unos dioses o seres de los cielos llamados Anunnaki, que tuvieron contacto con los sumerios. Y la sorpresa ocurrió cuando una de estas tablillas sumerias mostró a un platillo volador que visitaba la Tierra con 3 tripulantes. Nunca la historia antigua había dejado un vestigio tan evidente de una aparición extraterrestre en los cielos. Y lo extraño es que donde se encontraron estas tablillas, en la zona sumeria de Oriente Medio, se supo que se desarrollaron notables culturas que se diferencian nítidamente en su avance de otras zonas vecinas mucho menos desarrolladas. Y yo creo que la mayoría de las culturas hablan de una gran intervención extraterrestre y que ellos incluso dijeron, la mayoría dicen que ellos volverán un día para ver el desarrollo de estos conocimientos. Un escritor ruso, Zecaria Sitchin, se convirtió en un estudioso de estas tablillas orientales y lanzó la teoría de que los Anunnaki fueron efectivamente seres de otros mundos que llegaron a la Tierra procedentes de un planeta llamado Nibiru. La comunidad científica inmediatamente lo criticó y desacreditó, calificándolo de estrafalario. Pero Sitchin murió en el 2010 convencido de que los sumerios habían tenido en Oriente Medio contacto extraterrestre. Los Anunnakis entonces pasaron a ser una demostración de la presencia alienígena en la antigüedad para los estudiosos del tema OVNI. En otra tablilla sumeria investigada por Zecaria Sitchin, se nota claramente una nave sideral que puede ser fácilmente interpretada como un aparato extraterrestre en una época en la que el hombre ni soñaba con volar. Los entusiastas del tema señalan que los Anunnaki de Zecaria Sitchin eran una raza de semidioses gigantes que arribaron a la Tierra y trajeron la idea del disco o platillo solar. Esto se desprende de la tablilla sumeria del Círculo del Sol, que muestra que una mano gigante envía a la Tierra un platillo solar. Cierto o no, los sumerios alcanzaron un misterioso adelanto en medicina, química, física, orfebrería, arquitectura y bellas artes en pleno desierto. Otro de los grandes enigmas de la humanidad. Puesto 2.
Las antiguas culturas mayas y aztecas de México y Guatemala tuvieron siempre una profunda relación con la astronomía, desarrollando esta ciencia en base a observaciones y a un sorprendente conocimiento de la Vía Láctea por entonces desconocida. Lo misterioso ocurrió en 1952 cuando los arqueólogos descubrieron en Chiapas, México, la tumba de uno de los reyes mayas más importantes, Jinish Pacal, más conocido como Pacal el Grande, que gobernó Centroamérica probablemente a inicios del siglo VII de nuestra era. Allí hallaron su sarcófago adornado con una serie de dibujos e inscripciones vistosas. Lo que los expertos no pudieron ponerse de acuerdo fue en el significado del dibujo de la lápida de piedra de Pacal el Grande, donde se aprecia a un hombre sobre un extraño sillón o cápsula que parece siendo visitado por un misterioso ser que se asemeja a un robot. Pacal el Grande está de costado mirando el cielo y los estudiosos señalan que se sorprende ante la aparición de este robot enmascarado que parece invitarlo a ascender. Para algunos científicos esta lápida es solo una representación de la muerte de Pacal, quien va a realizar un viaje final al cosmos y encontrarse con las divinidades de su religión nativa. Pero otros expertos señalan que Pacal fue llevado por fuerzas extraterrestres hacia un plano superior, y es más, le dieron una cápsula o asiento volador para poder elevarse a ese traslado sideral como si fuera un astronauta. Por otro lado, cuando descubrieron el cuerpo, lo encontraron con una máscara de jade verde con tubos que surgen de sus orejas, que nuevamente inspiró a los amantes del tema OVNI a afirmar que Pacal era un líder que tenía contacto con mundos extraterrestres. Eso enojó a la comunidad científica mexicana, que rechazó esta interpretación sobre Pacal, pero los estudiosos del tema OVNI insisten en señalar que esta tumba es una prueba fehaciente de que los mayas tuvieron contacto con seres de otros mundos. Al ver este dibujo de Pacal aguardando ascender a los cielos o apreciar su ajuar funerario, ¿cree usted que ese rey tuvo algo que ver con el mundo extraterrestre? Es uno de los milenarios enigmas de la gran civilización maya, donde aún hay mucho que develar. Vamos al último corte del programa y regresamos en 10 con Extraño, Muy Extraño, novena parte, y con el número 1 de esta lista, la presencia alienígena en la Tierra, segunda parte. Ya venimos. Muy bien, amigos, ya estamos en la recta final de Extraño, Muy Extraño, novena parte, la presencia de alienígenas en la Tierra. En el Plus vamos a hablar acerca del lago Titicaca, que supuestamente, según algunos expertos y según algunos documentales presentados a lo largo del mundo, el Titicaca sería básicamente la forma que tuvieron para ocultar con el agua una civilización muy antigua. Y en el puesto número 1, la presencia de ovnis en la Biblia. Veamos. Plus. Los estudiosos de la América precolombina afirman que la civilización Tiahuanaco, que se desarrolló en los alrededores del lago Titicaca, alcanzó gran desarrollo cultural desde tiempos remotos, influyendo en el posterior imperio de los incas.
Recordemos que la leyenda dice que del lago Titicaca surgió la pareja de sabios emperadores Manco Cápac y Mama Ocllo, que aparecieron para fundar un gran reino en el Cusco. Sin embargo, para los expertos en el tema ovni, el enorme lago que compartimos peruanos y bolivianos guarda en sus profundidades una ciudad que fue erigida por una cultura superior, que tuvo contactos con civilizaciones alienígenas o de otros mundos. El lago Titicaca, aparte de ser un paisaje de múltiples avistamientos extraterrestres, es un lugar especial que tendría una ciudadela en sus profundidades, llena de cavernas, agujeros negros y conductos que han sido detectados primero por una expedición científica argentina en 1956 y luego por una investigación realizada por la Marina de Guerra del Perú. Diversos programas especializados en el mundo sobre los extraterrestres le han dedicado reportajes especiales al Titicaca. Los estudios hablan de un lugar energético especial que saldrá a la luz mundial cuando se confirme la presencia extraterrestre en la Tierra y se revelen esas milenarias sabidurías que las aguas del Titicaca guardan. Los que también conocen estas historias son los Uros, los indígenas del lago, cuyos ancestros se remontan a un pasado prehistórico. En sus leyendas hablan de dioses mitológicos que llegan del cielo y visitan sus aguas. Además, ellos se consideran diferentes al resto de la raza humana. Ellos son Urus, es decir, los que viven en el lago. Se creen la comunidad más antigua del mundo, la más sabia, la más guerrera y la única que conoce los misterios del lago divino. Los ancianos solían hablar de la ciudad sumergida. Sí. Otra tradición dice que en el fondo del lago se encuentra un disco de oro llamado Amaru Muru, que es el que concentra diversos misterios y sanaciones para la humanidad. Muchos turistas realizan turismo místico, al creer que ese disco de oro es maniobrado por gentes de otros mundos, que han elegido el lago navegable más alto del mundo para contactarse con la Tierra. Por eso los antiguos tiahuanacos del Perú levantaron un pórtico de piedra llamado Puerta del Sol, que representa el contacto del hombre del Titicaca con la vida astral y el mundo extraterrestre. Puesto 1. El libro sagrado de la Biblia ofrece muchas leyendas, anécdotas y aventuras ocurridas en diversas etapas de la historia de Israel. Allí se muestra la fe del pueblo hebreo hacia su Dios, el cual mora en el reino celestial, permanentemente citado por profetas y evangelistas. El cielo y la magia siempre están presentes en la Biblia, pero en el libro del profeta Ezequiel, este refiere a una visión realmente extraterrestre que tuvo de un objeto de metal que vino del cielo con 4 seres vivientes y alados en su interior. Fue una presencia extraterrestre citada en la Biblia. El profeta dijo que vino a la tierra una gran nube con un fuego centelleante. En su interior había algo como metal resplandeciente. De su interior aparecían 4 seres vivientes con forma de hombre, cada uno con 4 caras y 4 alas. ¿Fueron en realidad personajes de otros mundos que llegaron a nuestro planeta, o un sueño citado por el profeta escritor? Lo más sorprendente es que Ezequiel se refiere a una especie de platillo celestial al narrar lo siguiente. Los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes había una rueda en la tierra junto a cada uno de los 4. Cuando se desplazaban lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones. Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Y si los seres se elevaban sobre la tierra, las ruedas también se elevaban. Los estudiosos del tema ovni no tienen duda que estas ruedas citadas por Ezequiel fueron efectivamente los platillos voladores que llegaron con sus extraños tripulantes. Los escépticos, en cambio, afirman que Ezequiel se refería a personajes imaginarios, a los que hay que entender como apariciones en sentido estrictamente figurado. Ezequiel no es el único que habla de extraterrestres en la Biblia. El profeta Isaías escribió:
Vienen de mundos lejanos, de los confines del cielo, Jehová y los ejércitos de su cólera a devastar toda la tierra. ¿A qué mundos lejanos se refirió Isaías? Luego, la muerte del profeta Elías es misteriosa. Citada en el libro de Reyes, bajó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo en medio de un torbellino. Testigo de eso fue Eliseo, sucesor de Elías. ¿Lo raptaron los extraterrestres a Elías? En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, se dice también: y las estrellas del cielo cayeron en la tierra, lluvia de meteoritos o platillos luminosos confundidos con estrellas. Muchas referencias sobre sucesos extraordinarios en los cielos antes de la llegada del juicio final están en el Apocalipsis. Lo cierto es que la Biblia plantea muchas interrogantes, y hasta algunos creen que el propio Jesucristo hablaba de un mundo extraterrestre al señalar a Pilatos la famosa frase: mi reino no es de este mundo, lo que demuestra que el cielo aún posee reinos lejanos, maravillosos e indescifrables. A mí siempre me pareció muy extraño esto de la presencia de ovnis en la Biblia, pero bueno, ahí están los textos y los documentos. Nos vemos entonces.